¿Cómo estás? Gabriela. Qué bueno verte. Un placer verte. Felicitaciones. Gracias. ¿Dónde me pongo acá? Por acá, sí, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenida, Gabriela. Un placer tenerte aquí y poder Muchísimas entrevistarte. gracias, para mí también es un honor. Queríamos cerrar y cuando pensábamos en un cierre para este encuentro de mujeres líderes, dijimos, bueno, lo primero que podemos hacer es hablar de una historia de superación. Contanos un poco cómo fue tu vida en términos de obstáculos y también de cuestiones superadas. Bueno, a ver, la primera parte de mi vida, infancia y adolescencia en La Prida, pueblo chico de la provincia de Buenos Aires. Papá médico, mamá ama de casa, de hermanos, hermana mayor, 2 hermanos menores, mujer y varón. La verdad que fue casi, te diría, como una especie de burbuja de felicidad. O sea, yo no recuerdo prácticamente más que algunas peleas duras con mamá por salir en el secundario, que no me dejaba, nada más que eso. No, de verdad, fue una familia realmente muy linda. Mis papás todavía están juntos, tienen 78 años, se adoran. Es un matrimonio que esos que se han quedado juntos no porque se tienen que quedar juntos, sino porque se adoran, y ese ejemplo de amor fue muy importante en nuestra formación. Vivimos con mucha alegría la familia. Entonces, bueno, imagínate que es una comunidad en la cual las escuelas primarias son 3, el colegio secundario es 1, entonces estamos todos más o menos en el colegio secundario, va el hijo del médico, el hijo del intendente, el hijo o la hija del zapatero o del diariero, todos juntos al mismo colegio, no hay colegios privados, es una comunidad muy pequeña, muy democrática. Entonces, uno crece, además, yo nací en el año 65, digamos, todos esos años, en un pueblo como el de La Prida, siempre hablamos de que realmente teníamos los vidrios del auto bajos, hago así porque era manija. Entonces teníamos, ¿Hay alguna milenia no que te miraba y así, dice, ¿qué le pasa a la bicicleta? Sí, así dije, wow, Sí. no, hace tanto que no lo... Bueno, y además teníamos, viste, las llaves puestas del auto, las casas abiertas sin llave a la noche, andábamos solos los chicos por la calle, pero todo el tiempo, o sea que realmente fue una infancia y una adolescencia extraordinaria. Después también una cosa que en mi familia fue muy importante es que mis papás son católicos practicantes y digamos, y con una fe muy bien vivida, no como, no sé, incluso más papá todavía, porque mamá es más liturgia, pero digamos, papá es como una cosa más del espíritu, ¿no? De la religión, muy alegre. Teníamos un cura en La Prida que también fue como súper copado con los chicos. Entonces es como que yo, mi infancia y mi adolescencia, digo, wow, fue extraordinaria. Creo que me dio mucha seguridad en mí misma y a todos los que somos chicos de esa generación, porque cada vez que nos encontramos con mis compañeros de secundario, a todos más o menos le pasó lo mismo. Entonces eso fue muy lindo. Después a los 17 me vine a Buenos Aires a estudiar Relaciones Internacionales. Y como fui la primera de los 3 hermanos, me vine a una residencia universitaria que se llama El Centavo, que está en Juncal y Guido, que es una residencia universitaria donde hay mujeres del interior del país, hay de todas las provincias, pero más que nada de la provincia de Buenos Aires, que vivimos ahí como estudiantes universitarias. Y los 2 primeros años fueron, como me vine además con mi mejor amiga, y estábamos en el mismo cuarto, yo había sido la banderada, ella había sido la escolta, éramos íntimas. Fue como bastante tranquilo el tránsito. Nosotros conocíamos mucho Buenos Aires porque mi abuela vivía acá, veníamos seguido. De cualquier manera fue una revolución interior para mí. Yo entré a la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador en ese momento era la universidad que en el área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales tenía como la pluralidad, ¿no? Porque como no había ciencia política en la UBA, todos los que tenían como distintas maneras de pensar, que hoy hubieran ido a la UBA, iban a El Salvador, en vez de ir a la UCA o a Belgrano, porque la UCA era como conservadora de derecha y Belgrano era liberal de derecha, ¿no? Entonces, El Salvador era como los jesuitas, era lo vanguardista, lo revolucionario. Entonces ahí se juntaban los anarquistas, los marxistas, los peronistas, los radicales, todo. Era una mezcla, mi grupo era una cosa impresionante. Entonces fue muy revolucionario para mí porque yo venía así, mi cerebro, ¿no? Yo creía que sabía un montón de ciencia política porque leía mucho, porque estudiaba la historia, porque escuchaba con mi papá los programas políticos, porque me sentía una superdotada, y cuando entré a ese aula y había gente más grande que yo,
gente que venía de colegios súper exigentes de Buenos Aires. Bueno, no, o sea, me sentí realmente, pero cacheteada para un lado y para el otro, que no te puedo explicar el primer año, pero puse fuerza y banqué. ¿Te imaginabas que podías llegar a vicepresidenta de la Nación? No, ni soñando. No, digamos, tampoco yo me había planteado nunca la actividad partidaria. O sea, siempre me había planteado o la carrera de Relaciones Internacionales en el ISEN, o sea, en la diplomacia, o trabajar en el Estado como técnica en algún área de especialización de la política internacional. Pero en un plan de militancia, No, de buscar... nunca. La militancia yo siempre digo que la hice en la iglesia, porque trabajé desde que era así chiquita en la pastoral social y nunca dejé de trabajar, te diría que hasta bastante después de casada, en la villa de Florencio Varela, en misiones en Santiago del Estero, me metía mucho en los temas de la pobreza, así que eso lo hice siempre en la iglesia. Y a veces me enojaba cuando entré a la política, porque las que son más militantes políticas de partidos tradicionales nos gastaban con que el PRO era como advenedizos que nunca habíamos hecho militancia. Y yo decía, bueno, tal vez lo que yo hice en la iglesia, dentro de la iglesia, tal vez hasta tuvo la misma fuerza que la que puede tener habiéndolo hecho desde un partido político, porque en definitiva la tarea que hacíamos era más o menos la misma, alfabetización, por supuesto le ponías algo de religión, pero hacíamos alfabetización, hacíamos tareas de protección, contención, ¿viste? Entonces, en el fondo fue una militancia social la que hice. Y había mucho prejuicio en ese sentido. Sí, al principio cuando nosotros entramos a la política fue terrible, los primeros 4 años fueron terribles. Para Mauricio fue una cosa que yo creo que ahí se hizo más fuerte que nunca, incluso creo que le hizo un plus a lo que había vivido con su secuestro, ¿no? Porque los primeros 4 años de nuestro partido fue una cosa de cachetada, patada, todo el tiempo era sacudir contra nosotros, ¿no? Que éramos más o menos que veníamos a comernos los chicos crudos, que íbamos a privatizar. Una vez me acuerdo que estaba viniendo en un taxi a casa y el señor me dice, no, usted sabe, es terrible esto que va a pasar ahora si gana Macri. Esto en el 2003, digamos, ¿no? Cuando teníamos la primera iniciativa para ganar el gobierno de la ciudad. Y entonces el señor me dice, usted no sabe si gana Macri lo que va a pasar. Y yo le digo, sí, ¿qué va a pasar, señor? Y me dice, nos van a privatizar los taxis. ¿Y cómo iban a hacer? Y yo le digo, pero señor, a mí me da la impresión de que los taxis son privados, le digo. Y entonces me dice, no, ¿cómo? No, nos van a privatizar. Una cosa, ¿viste? Que vos decías, pero ¿qué este disparate? Bueno, o sea que así estábamos. Y la gente casi que ni razonaba, ¿entendés? O sea, era todo prejuicio. Fue durísimo eso. Y yo recuerdo haber sido muy defensora, ¿no? Porque cuando yo lo conocí a Mauricio, de entrada me dio una buena impresión. Y de entrada tuve como la sensación de que aquellos que habían tenido como toda la posibilidad de una educación, una formación, una vivencia de, si querés, progresista, al final terminaban siendo funcionarios que no se comprometían con nada. Digamos, yo veía la Ciudad de Buenos Aires y la analizábamos, la estudiábamos, la veía deteriorada, las escuelas con los techos que se caían arriba de la cabeza de los chicos, la mitad de las escuelas sin gas, sin conexión a internet. Y yo decía, pero al final acá, digamos, ¿dónde está el gran progresismo, ¿viste? Nacional o porteño? Y después veía que Mauricio Macri, que venía en teoría de las empresas y que se iba a comer los chicos crudos, era un tipo que estaba tratando de hacer un mea culpa, ¿no? En las reuniones estas que hacía en las casas. Una de esas reuniones fue en casa y ahí lo conocí, como diciendo, bueno, yo también soy parte de esta cosa que hizo que la Argentina estallara en el 2001 y no me gusta estar de ese lado del mostrador, quiero comprometerme para sacar la Argentina adelante. ¿Lo veías presidenciable por entonces? No, primera charla para mí estaba como todo muy concentrado en poner el foco, en tratar de demostrar si podíamos en ese momento hacer algo distinto de la política, ¿viste? Más que dónde, la jurisdicción, si llegamos al gobierno nacional. Al principio era como, ¿podremos hacer, si llegamos al gobierno de la ciudad, podremos hacer algo distinto de la política que realmente cambie algo del sistema tradicional?
Esa era la pregunta y esa era te diría, como la movilización que teníamos casi todos, ¿no? Llegamos de la Prida, fuimos a la universidad, nos metimos en la universidad, empezamos a seguir esta militancia que arranca más por la iglesia que por la militancia per se. ¿Cómo fueron los otros caminos de superación? Digamos, ¿cómo te fuiste superando personalmente? ¿En la familia y demás? Bueno, mira, al principio, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar como técnica. Decidí que no iba a hacer la carrera diplomática, me pareció que era muy estructurada. Yo soy una persona que necesita mucha libertad para trabajar. Entonces me dio la impresión de que me iba a sentir un poco ahogada ahí. Y entonces dije, bueno, voy a trabajar en esto, pero en áreas más técnicas del Estado. Porque además en ese momento la teoría de las relaciones internacionales, que además yo era profesora de esa materia, que es una materia troncal en la Universidad de El Salvador y en la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales en cualquier carrera, cualquier universidad. Yo era profesora titular de esa carrera y de esa materia, y esa materia ya hablaba de que las relaciones internacionales empezaban a dejar de ser tema de las cancillerías hace rato. Y habían empezado a ser tema de las provincias, de las ciudades, de las empresas, como que el mundo y la interconexión interdependiente, como decía Eugene Nay, empezaba a ser como otra cosa. Entonces yo dije, bueno, vamos por esta tendencia. Y entonces me metí como técnica de cooperación internacional en el Estado, en la provincia de Buenos Aires primero, porque un profesor que teníamos de Política Exterior Argentina nos eligió a las 3 de mejor promedio y nos llevó con él a la provincia. Era después fue embajador en Brasil, Juan Pablo Lolé, era como el señor de la política exterior de Cafiero. Yo no tenía ninguna pertenencia partidaria, dije, me voy como técnica ahí, podemos armar una especie de cancillería de la provincia de Buenos Aires, cosa que hicimos. Ajá. Empecé a los 22 años con una pelea lindísima entre Cancillería y la provincia, porque la Cancillería decía, ¿qué es esto de que la provincia de Buenos Aires arma convenio sola y se va sola a hacer relaciones internacionales sin ninguna guía? Era una cosa extraordinaria, porque estaba pasando en todo el mundo esto. Así que hicimos como una Cancillería de la provincia, nos peleamos bastante con Cancillería, fue lindo. Y armamos convenios con Midi-Pyrénées en Francia, con Cataluña en España, con Renania-Westfalia en Alemania, intercambiábamos con los tanos en Lombardía. Extraordinario. La experiencia de 22 años de hacer eso, extraordinaria. Que el gobernador te llame y te diga, escúcheme, licenciada, como hablaba Cafiero, era muy gracioso. Le estoy mandando un libro ahí, porque él leía mucho, ¿no? Le estoy mandando un libro ahí de nuevo, que hay de teoría, no sé qué, me subraya lo principal y después vamos a charlar del tema. Era extraordinario. Y era uno recién recibido, ¿no? Así que fue muy lindo esa experiencia, crecí mucho ahí. Después, cuando la cooperación internacional dejó de ser un tema para la Argentina, me metí en controversias comerciales de la OMC, me especialicé en eso y fui casi la pionera en el Ministerio de Economía para responsabilizarme de las peleas que la Argentina tenía que dar con controversias con Estados Unidos o con la Unión Europea. ¿Ahí ya tenías a tu hijo Lautaro? Que hoy cumple 25, me casé ¿no? en el 92, sí, ya ahí lo tenía a Lauti. Me casé a principios del 92, lo tuve a fines del 92, bueno, fines ahora, y hoy es el día del cumpleaños de Lauti, que cumple 25. Bueno, me casé con un periodista. Fue muy gracioso porque nosotros con Eduardo Cura, que es mi ex marido, con la persona que admiro y quiero muchísimo, el papá de Lauti, digamos, nos pusimos de novios ponele que en marzo, sí, fue en marzo del año anterior, y en octubre ya estábamos planificando casarnos y nos casamos en el verano de ahí. O sea, que ni llegamos a tener un año de novios. Y entonces yo no le había dicho nada a mi papá y a mi mamá que tenía novio y me fui a la Prida en octubre, el día siguiente que habíamos puesto fecha de casamiento, y entonces me aparezco en la Prida a las 7 de la mañana en el tren, porque en aquel momento íbamos en tren a la Prida. Y entonces aparezco de sorpresa, tocó timbre, me voy, estaban en la cama los dos, recién levantada mamá porque siempre les lleva desde hace 54 años el desayuno de la cama de mi papá. Eso es un sacerdocio. 7 menos cuarto de la mañana, no, una no, cosa. Padre. Es una neura. 7 menos cuarto de la mañana todos los días va con la bandeja. Extraordinario. Bueno, y entonces los encuentro así y entonces, entro, me tiro en la cama y les digo, bueno, les tengo que comunicar una noticia. Y entonces dice, mamá y papá, viste, ya pusieron cara como de, ay, esta nos va a decir que está embarazada o algo así, porque viste que en esos momentos son como... Y entonces le digo... Silencio familiar, sí, claro. miran, Entonces la digo, Prida. tengo novio, me caso. Nena, pero ¿cómo si nunca nos dijiste nada? Y entonces les digo,
Bueno, sí, la verdad es que hace 6 meses, 7 que estaba de novia, y ya pusimos fecha de casamiento, nos vamos a casar ahora en el verano. Y entonces, bueno, se pusieron recontentos. Y le dije, tiene 2 defectos. Por las dudas, ya se los digo, para que no se pongan mal. Tiene el pelo por acá, porque Eduardo en ese momento tenía el pelo largo y andaba siempre con una colita. Y es peronista, les dije, porque ellos no son peronistas. ¿Qué les dolió más, el pelo o el peronista? ¿Qué les dolió más? Por las dudas, yo lo canté primero. Todo ¿viste? junto. Bueno, muy gracioso porque, no, igual son súper, en eso papá, sobre todo papá, porque mamá es Ilia de apellido, es sobrina segunda de Arturo Ilia, yo soy sobrina nieta de Arturo Ilia. Así que, bueno, papá dijo, bueno, no importa. Pero bueno, ¿Y hoy, así Gabriela? que nos fueron a conocer y ahí nomás tuvimos una relación súper linda con Eduardo durante 14 años y a los 2 años de estar casados tuvimos el accidente que a mí me dejó con la silla de ruedas para trasladarme y Lautaro tenía recién casi 2 años, 1 año y pico. Así que bueno, fue durísimo porque nos estábamos empezando a conocer casi, ¿no? Como no habían pasado ni 3 años. Y bueno, tuvimos ese accidente que fue en el campo, habíamos ido a visitar a papá y mamá y Lautaro se había ido con ellos al campo. Cuando nos teníamos que volver a Buenos Aires, bueno, Lautaro no llegaba, entonces Eduardo me dice, ¿por qué no lo vamos a buscar? El campo de papá queda cerquita del pueblo. Y entonces fuimos, no lo encontramos, se ve que nos cruzamos en el camino. Y cuando volvíamos, yo medio aceleré fuerte para quitarle la tierra que le estaba echando atrás a un jeep. Y el auto tuvo una falla mecánica. Las 2 cosas se combinaron y bueno, y ahí no teníamos el cinto, salimos los 2 despedidos del auto. Gracias a Dios a Eduardo no le pasó nada. O sea, le pasó, pero no tuvo ninguna consecuencia. Se lastimó la cabeza. Y bueno, y fue toda otra historia, ¿no? Y ese día después, digamos, tenés esa situación que te lleva a un cambio abrupto. ¿Cómo fue el día después? Mira, yo cuando me desperté en la banquina, porque se ve que perdí el conocimiento en la volada, lo primero que le dije a Eduardo, que ya estaba despierto al lado mío, fue, nosotros tenemos un hijo, porque estaba totalmente choqueada, y entonces me dijo, sí, pero vos quédate tranquila porque él no estaba con nosotros. Y durante 5 días, a partir de esa pregunta, nunca más pregunté por él, nunca más me hice referencias a mi hijo. Estuve todo el tiempo ese, con una cirugía que duró 16 horas en la clínica La Trinidad, me trajeron en ambulancia a Buenos Aires. El primero que me atendió fue mi papá, o sea que fue todo muy duro. Cuando yo lo vi a papá, lo vi por primera vez. Papá es un tipo cirujano, ¿no? Médico clínico, cirujano, obstetra, pediatra, todo lo que hacen los médicos en los pueblos, ¿no? Y entonces, la primera vez que lo vi, con una cara como desencajada, y entonces, cuando estaba entrando a la sala de rayos, le dije, me salió del alma decirle, vos no te preocupes porque yo voy a ser feliz igual en la silla de ruedas. Porque ya estaba convencida de que iba a estar con una problemática de paraplegia, porque tenía la sensación de falta de la mitad del cuerpo y cuando uno más o menos sabe de neurología, sabes que eso no se recompone. Entonces a mí como que nadie me tuvo que decir que tenía este problema, ¿no? Medio que ya de entrada lo supe. Entonces, bueno, vinimos acá, hicimos la cirugía y no pregunté nunca más. Y a mí los médicos me dijeron que lo hice porque lo que pasa con una persona que quiere agarrarse a la vida, porque además no solo tenía este problema, sino que tenía mucha sangre en los pulmones, o sea, me podría haber muerto, 29 años, como que uno concentra toda su energía en salir adelante, ¿no? Y como que lo del hijo ya estaba tranquila con eso. Como que había hecho la primera pregunta, lo primero que quise saber era si mi hijo estaba bien, pero después me conecté conmigo y puse toda la libido en salir adelante. Y después ya en el 5.º día, bueno, sí, ahí ya lo empecé a ver de nuevo Lautaro, que era chiquitito y fue duro porque además cuando él iba a la clínica, esto creo que no lo conté nunca, la cama era con
como con, ¿cómo se dice? Como con barandas, Sí. para que no me cayera. Entonces, Lauti le daba como cosa, ¿no? Acercarse y querer estar con la mamá. Entonces yo lo tenía que tratar de saludar y tratar de conectar con él, y él siempre estaba upa de otra persona. Y fue como 1 mes y medio así. Creo que eso fue lo más duro. Pero bueno, después, hoy está divino y es un hijo maravilloso conmigo. Hoy cumple 25 años, vamos a aplaudir a Gabriela. Gracias. Gracias. Bueno, y la superación va llegando, ¿no? Porque después pasás de ese momento, hoy tenés un cumpleaños, 25 años, la vida pasa por estos, ¿no? Ups and downs, a veces más profundos de los que uno quisiera, y después te aparece toda la chicana política que se mezcla con lo profundo y vos decís, flaco, pará, ¿qué me hablas? ¿Cómo se vive así? Esa cosa fue tremenda, porque yo venía de tener, cuando me pasé a la política partidaria, yo venía de hacer bastante pelea con abogados, tipos muy sólidos, equipos muy sólidos de la Unión Europea y de Estados Unidos, en la OMC. Y nosotros teníamos, como yo siempre decía, tenemos un palillo y 2 tenedores, y no teníamos más nada que eso, y tratábamos de torcerle el brazo y se lo torcíamos, pero solo porque dormíamos en nuestro escritorio, hacíamos pero una fuerza para defender nuestra industria, con una especie de cosa medio brigada SWAT, ¿viste? Y yo me acuerdo de ese trabajo, fue como totalmente loco. Una Navidad me la pasé adentro de mi oficina en el Ministerio de Economía, no había nadie, yo estaba ahí como loca, hablando con los abogados americanos, tratando de llevar los papeles como había que llevar. Y de eso, que son procesos muy estandarizados y muy profesionales, paso a la legislatura porteña. Y en la legislatura porteña, como presidenta de un bloque de 22 legisladores, porque Mauricio Macri no tuvo la mejor idea que ponerme a mí de presidenta, que recién empezaba con la política en la Argentina, en un lugar que es súper selva, porque la legislatura porteña es una... la selva pura. Y es una pelea así como, peor que el Congreso, porque es más como... Más terrenal. Sí. Entonces, yo... Era como que me pasaban las balas todo el tiempo, una por arriba, otra por abajo. Yo decía, ¿pero dónde estoy? ¿Qué es esta locura? ¿Cómo puede haber gente que se levante a la mañana y esté todo el tiempo pensando qué daño te va a hacer? ¿No? Porque yo tenía una visión bastante idealista de la política, como que, bueno, si vos formás parte de un mismo partido, entonces estás como mancomunado en el mismo objetivo. Imagínate 22 legisladores que éramos de todos partidos distintos, unos que venían de la política, otros que nunca habíamos hecho política, unos que venían del sector privado, otros que tenían... pero partido encima. Era una guerra. Y duré 2 años sosteniendo los 22 en un solo bloque, hasta que a 2 años se estalló eso y quedó un bloque de los políticos tradicionales y un bloque de los que éramos todos nuevitos, que de hecho se llamó Festilindo, nos decían Festilindo. Los de la política nos decían Festilindo. Pero bueno, el Festilindo terminó siendo un bloque que fue una etapa de mi vida, esos 2 años, extraordinaria, a pesar de lo dura y dolorosa que fue, porque ahí sucedió Cromañón, y nosotros fuimos los que abanderamos el juicio al jefe de gobierno, y la verdad que fue un trabajo que ustedes no se imaginan, el nivel emocional de tener que estar conviviendo con los padres de los chicos, con los familiares, con los amigos, tratando de no... de hacernos llevar por lo emocional y sí por lo profesional. Bueno, fue una cosa casi como un doctorado en ciencia política práctica, más que en ciencia política, en práctica política. Y bueno, y ahí después Mauricio me eligió para ser su vice y después fui vice, diputada, senadora y vicepresidenta. Y hoy como a nivel familia, ¿cómo estás hoy? Bueno, nos separamos con Eduardo en el 2005, tema que me dolió profundamente y me sigue así como no gustando, porque me hubiera gustado tener mi familia, la que había elegido digamos, como papá de mi hijo y estando los dos juntos con mi hijo para toda la vida. Yo tengo ese modelo, pero bueno, no pudo ser.
Y bueno, estoy de novia con Juan, que todo el mundo creo que más o menos lo conoce. Ahora estamos en un periodo así como medio de ciertas tensiones, pero bueno. Bueno, la última, Gabriela, tiene que ver con el futuro. ¿Qué es el futuro para vos? Para mí el futuro hoy es Argentina. O sea, yo no puedo, ¿viste? No estoy muy puesta en lo personal, ¿no? Estoy puesta muy en cómo como grupo político, como equipo, como generación, como, no sé, ¿viste? Argentinos que vivimos hoy, podemos ayudar a que realmente hagamos un clic, una bisagra y que la Argentina haga un salto cualitativo, que lo podemos dar, que estamos en condiciones de darlo porque la gente lo ha decidido. Yo estoy convencida que la gente, desde el 2013-14, con las primeras manifestaciones que hizo de pedir justicia, pedir constitución, pedir Estado de Derecho, pedir leyes, pedir la banderita argentina, 2 millones de personas en la calle, yo creo que todo eso fue un movimiento muy fuerte que hoy está en la mitad de la población y un poco más. Y creo que hoy tenemos que ser, los que queremos ser representantes de la gente, muy conscientes de eso y ser consecuentes con eso, coherentes con eso y poder sacar la Argentina. Para mí, hoy futuro es Argentina. Y es Argentina con un salto cualitativo, es Argentina con oportunidades, es Argentina con desarrollo. La veo, pero súper posible. Arrancamos muy temprano con las declaraciones de Andrés Hatum cuando hablaba de esta cuestión. Andrés Hatum, profesor de management de la DITELA, sí, que hablaba de esta cuestión de género y fue la verdad que como una trompada en la cara para todos porque fue muy disruptivo en cuanto a cómo se planteaba. ¿Qué dijo? Varias cuestiones. Dijo, pero no me lleves, Gabriela, ahí no me lleves ahí de nuevo porque después vino Ana Rosenfeld, la abogada más temida, y le contestó por suerte. Le puso un cañonazo. Sí, por suerte ella no estaba porque si no ahí teníamos un pico de rating. Seguimos por las emprendedoras, muchas emprendedoras, historias muy disímiles, muy apasionantes, de edades también diferentes, ¿viste? Una chica que arrancó con un zapato, que el zapato llegó a hacer colas, que las colas llevaron a producir, lo que llevaron a una red social. Otra chica que encontró una oportunidad en las redes sociales para generar un servicio que hoy lo exporta al mundo. Una aplicación que surge del norte del país y que también se exporta. Y mostraron que ya en ese caso, en la nueva generación, la cuestión de género ya está. Le pregunté, ¿qué pasa con el género? ¿De qué me estás hablando? Tal cual. Seguimos con la mesa de directorio y ahí Carla Quiroga entrevistó a algunas referentes del mundo ejecutivo y le decían, mira, la cuestión es ponerse límite uno, decir, la empresa va por acá, pero yo le pongo también mis límites y a veces pasa más por la cabeza de uno que por la otra cuestión. Seguimos con la experta en divorcios, eso no te voy a llevar por ahí. Nos metimos con la creatividad, con el diseño, con Paula Candamer, que nos hablaba de querer un proyecto como un hijo y también a veces tener que soltar ese hijo. Alicia Caballero, que planteaba en el caso de la educación, dice, llegamos todas a medalla de oro, pero sin embargo, ¿qué pasa después? Tal cual. Después ponemos freno. Después nos llevaron por las finanzas, hubo recomendaciones, Levax, fíjate. Sí. Pasó de todo. Después me cuentan, porque yo tengo los manguitos. No, la política con Mariel Fornoni, que nos spoileó las elecciones, dijo que les va a ir bastante mejor y tuvimos un broche realmente de oro. Gracias, un lujo tenerte acá. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu historia y por tu futuro. Gracias, de verdad. Gracias. Mil gracias. ¿Verdad, Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Buenísimo. Muchas gracias.